Saludamos al abogado André Benavides, él es experto en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Internacional del Ecuador. Abogado Benavides, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su análisis más allá del error estratégico que evidentemente cometió el gobierno con la detención del líder indígena y líder de este paro nacional que se lleva adelante, Leonidas Issa. Quisiéramos analizar la situación legal que culminó en horas de esta madrugada, cuando tras una decisión de la fiscal de solicitar prisión preventiva, cambió de opinión ante los argumentos de la defensa y la jueza finalmente acogió esta opinión ya cambiada de la fiscalía de dictar medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Cómo vio usted este caso, que ha sido ampliamente analizado por expertos en materia constitucional y de derecho en el país? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Antena 1. Pues bien, el día de ayer se dio a cabo la audiencia de calificación de flagrancia en contra de Leonidas Issa por el presunto cometimiento de un delito de sabotaje. Esto se debe justamente por la paralización de servicios públicos, entre otros, la obstrucción de algunas carreteras y vías principales del país. En ese contexto se dieron dos hechos importantes el día de ayer. Por un lado, calificar de manera adecuada si es que en efecto la detención fue de manera legal, y la jueza que conoció el caso determinó que esta detención había cumplido con lo que dispone tanto la Constitución de la República como el Código Orgánico Integral Penal. En lo que tiene que ver con las medidas de privación, medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, la Fiscalía en un inicio pidió esta medida cautelar. Sin embargo, vemos que ya en el curso de la audiencia más bien se pidió otro tipo de medidas alternativas, como por ejemplo la prohibición de salida del país y la presentación periódica. En tal virtud, el dirigente del movimiento indígena tendrá que presentarse 2 veces por semana, y lo importante de esto, estimado Gustavo, Rosana, es que la jueza ya indicó que para el 4 de julio se llevará a cabo la audiencia, en el cual, en efecto, al ser un procedimiento directo, ya que se ha cometido un presunto delito flagrante, ya se juzgaría la conducta que había cometido Leonidas Issa. Abogado Benavides, muy buenos días. El día de ayer pudimos leer muchísimos criterios de orden, no solo político, sino también jurídico, que daban cuenta de que esta detención fue ilegal, considerando algunos elementos del proceso, desde cómo se dio su detención, a qué hora, por parte de quiénes y cómo se procedió posteriormente. Hubo esa otra circunstancia en la que la Fiscalía había anunciado que no llegó el parte. Llegó alrededor de las 10:26 minutos. En fin, fueron varios los criterios que se presentaron el día de ayer, que daban cuenta de que esta detención pudo haber sido efectivamente arbitraria e ilegal. ¿Cuál es el criterio suyo jurídico? Bueno, en este caso tenemos que tomar en cuenta que cualquier ciudadano podría detener a alguien que ha cometido un delito flagrante. En este caso lo hizo la Policía Nacional, y obviamente que dentro de los horas en las cuales se produjo esta detención, se le indicó cuáles eran sus derechos constitucionales. Pero aquí, más allá del hecho como tal, y si es que en efecto se le leyeron sus derechos constitucionales, los motivos por los cuales había sido detenido, vemos que existen criterios contradictorios por parte de la Policía Nacional, por parte de la Fiscalía General del Estado. Porque por un lado, la policía nos sale a decir que en efecto se le leyeron sus derechos constitucionales, se llevó a cabo, se levantó un parte policial. Sin embargo, la Fiscalía, en cambio, decía en horas de la mañana del día de ayer que no había ocurrido aquello. Entonces vemos claramente que aquí incluso existe una situación en la cual no existe una coordinación entre estas dos entidades, porque justamente cuando se realizan este tipo de operativos, obviamente que deben deben actuar de manera articulada varias entidades, como en este caso la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. En todo caso, estimada Rosana, el día de ayer, una vez que se ha calificado
la legalidad de esa detención, la jueza llegó a la conclusión que en efecto se habían cumplido con los requisitos constitucionales y legales y por lo tanto no tendría ningún tipo de vicio esta detención que se hizo en contra de Leonidas Issa. Abogado Benavides, como parte de las medidas alternativas mientras dure la instrucción fiscal, Leonidas Issa tiene prohibición de salir del país y debe presentarse en forma periódica en la Fiscalía General del Estado los miércoles y viernes en horarios laborales. Más allá de esto, ¿se ve Leonidas Issa de alguna manera inhibido a realizar acciones inherentes a su calidad de líder de la protesta? Por ejemplo, ¿deberá moderar su discurso? Claro, en cierta forma, bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, uno jurídico y uno de carácter político. En lo jurídico, Leonidas Issa todavía goza de la presunción de inocencia y por lo tanto él no podría en este caso decirse que ya ha cometido un delito y ya existe la responsabilidad y que ya solo falta ponerle la pena. Entonces, eso deberá probarse en audiencia. Y ahora en lo político, obviamente que en cierta forma yo creo que esta detención, este proceso de carácter penal en su contra, consideraría que de alguna forma va a matizar el discurso que en su momento tenía Leonidas Issa, obviamente porque cualquier declaración, cualquier tipo de acción podría ser un elemento que posteriormente podría ser empleado de cara a la audiencia de juicio. Entonces yo creo que eventualmente Leonidas Issa va a moderar su discurso, o lo otro, podría ser que en cambio esta sea una oportunidad para radicalizar las actuaciones del movimiento indígena y de otros sectores en lo que tiene que ver con este paro nacional. Recordemos que el día de ayer solo estaba convocado el movimiento indígena, sin embargo vemos que debido a esta detención ya se comenzaron a incluir otro tipo de sectores como el sector trabajador y obviamente de otros gremios. Entonces más bien deberíamos ver qué pasa en el transcurso de estos días y si es que en efecto esto consiguió un efecto inhibidor, por así decirlo, en contra de Leonidas Issa. Conocemos además, abogado Benavides, que Leonidas Issa no es el único detenido, hay varios detenidos, entre ellos se detuvo a un grupo de menores de edad, se hablaba de 6 estudiantes del colegio Mejía. ¿Cuál debería ser las consideraciones tratándose de que son estudiantes colegiales, es decir, menores de edad? Bueno, aquí es importante recalcar que el hecho de que sean menores de edad no se aplica el Código Orgánico Integral Penal, sino se aplica el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, porque existe una situación de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y en ese contexto existe un diferente tratamiento, a tal punto que aquí no se establecen sanciones, sino medidas socioeducativas. En todo caso, considero que el momento que ya se tomen en cuenta estos hechos, lo que debería dictar la autoridad judicial competente es justamente dictar estas medidas socioeducativas con acompañamiento de sus padres, en este caso del DECE, de la institución educativa, y obviamente que existe el acompañamiento, bienestar social, psicólogos, etcétera, etcétera, porque obviamente a un estudiante no le puedes imponer la misma sanción que le podrías dar a una persona que ya es un adulto. En esta ocasión nuevamente, y así sucede cada vez que hay protestas en el país, se abre ese gran debate entre quienes sienten la necesidad, se motivan para protestar y quienes, por otra parte, quieren continuar trabajando, quieren seguir llevando adelante sus acciones y labores diarias. Hay varios comunicados de diversos gremios que hacen un llamado al diálogo y a que se detenga de alguna manera la protesta, pero este incidente con Issa ha logrado lo contrario, sobre todo en varias asociaciones ciudadanas, en varios gremios. Quisiéramos vislumbrar con usted qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que se puede y no se puede hacer en Ecuador dentro de estos derechos constitucionales a la protesta, a la resistencia social. ¿Cuáles son los alcances y los límites? Perfecto, Gustavo. Es importante indicar a la ciudadanía que el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia es un derecho
no solo que está consagrado en nuestra Constitución de la República, sino también en varios instrumentos internacionales. De ahí que el constituyente de Montecristi ha establecido varios límites a lo que viene a ser la protesta social. Dentro de los principales límites tenemos, por ejemplo, que no se pueden paralizar o suspender la prestación de servicios públicos, como por ejemplo el servicio de prestación de salud, el servicio de transporte, el servicio de agua potable, electricidad, etcétera, etcétera. Y también dentro de esos están los sectores estratégicos que evidentemente en muchas de estas protestas han sido utilizados para tratar de viabilizar o al menos forzar una suerte de sometimiento del gobierno para que pueda llegar a una situación de diálogo, que éste pueda ceder en las pretensiones que tienen los manifestantes. Por otro lado, el segundo límite que establece nuestra Constitución es justamente los derechos y libertades de terceras personas. En ese contexto podríamos indicar que está proscrito por nuestro marco constitucional, por ejemplo, que se causen lesiones a terceros que no forman parte de esta protesta, también el daño a bien público, a bien privado, y evidentemente otro tipo de situaciones que se pueden presentar en el marco de estas protestas. Entonces, claramente la Constitución permite el ejercicio de este derecho, pero obviamente quienes lo hacen tienen que tomar en cuenta estas limitaciones, porque es claro que los derechos no son absolutos, que el derecho a la protesta no es una patente de corso ni un cheque en blanco en el cual te permita actuar de manera arbitraria, ilegítima, de manera paralela a lo que te dice la ley, sino que hay que tomar en cuenta varios aspectos que el propio constituyente lo ha prescrito en nuestro texto constitucional. Abogado Benavides, esto respecto de la ciudadanía, pero ¿qué puede o no puede también hacer en este caso el Estado ecuatoriano? Había también ayer una serie de cuestionamientos sobre la presencia de los militares en las calles, decenas de militares movilizados para proteger la unidad de flagrancia en la capital de la República, acompañar también la detención de Leonidas Issa, militares acompañando a los policías, decenas de ellos, para detener a un líder, en este caso social, y se ha podido observar también la presencia, como digo, de elementos de las Fuerzas Armadas sin que haya un estado de excepción de por medio. ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? ¿Es un exceso? ¿No es un exceso? Y justamente lo que usted dice, Rosana, es la otra cara de la medalla, porque así también existen límites para quienes ejercen el derecho a la protesta. Existen límites también para aquellos integrantes de la fuerza pública como policías y militares. Hace poco, la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza. Si bien es cierto, todavía no está vigente porque se encuentra dentro de un veto presidencial, es preciso recordar a la ciudadanía que esto no es una novedad ni tampoco es un invento de la Asamblea Nacional. Es algo que ya existe, está previsto en el Código Orgánico Integral Penal y está previsto en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Entonces, también aquí tenemos que tomar en cuenta que existen cierto tipo de limitaciones y restricciones para aquellos policías que van a contener estas movilizaciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso progresivo de la fuerza, que se respeten derechos humanos, evitar, por ejemplo, el uso desmedido de cierto tipo de municiones como gas lacrimógeno, sino que tiene que hacérselo de manera adecuada conforme a los protocolos que existen dentro de la institución policial, y obviamente, como ya lo he manifestado, lo que se trata de evitar es excesos y arbitrariedades que a futuro podrían generar violaciones a derechos humanos, como por ejemplo lesiones, el tema de retenciones indebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y respecto de la participación de los militares y de su presencia en las calles de Quito esencialmente, o acompañando detenciones como en este caso a Leonidas Issa. Bueno, en este caso tenemos que tomar en cuenta que los militares tienen una misión constitucional, que es el garantizar la indemnidad territorial y la seguridad externa del Estado. Tendríamos que ver cuál ha sido
en este caso, el medio por el cual existe la participación de las Fuerzas Armadas, porque dentro de un régimen ordinario sí tienen funciones complementarias las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver principalmente con dos cosas. Uno, con el control de armas y municiones, y otro con lo que tiene que ver con narcotráfico. Entonces, tendríamos que ver cuál ha sido la participación en efecto de las Fuerzas Armadas en estos casos, y obviamente que esto no haya sido utilizado como un mecanismo en el cual, sin estado de excepción, tengamos una participación, en este caso de los militares. Hay múltiples escenas que se están dando en el país. Vamos a referirnos al tema periodístico también. Hay periodistas que han sido agredidos. Fundamedios de Hecho ha emitido ya una alerta por la agresión, en este caso de manifestantes a periodistas durante el paro nacional. Fundamedios habla de los periodistas Juan Carlos Solá y Brian Borja del medio digital La Voz Ciudadana, que fueron agredidos por un grupo de manifestantes en Guaranda. Ellos le propinaron golpes y palazos mientras le reclamaban por estar grabando, y estamos, por otra parte, emitiendo en la imagen a través de nuestros medios en las redes sociales y servicios en la página web la agresión que se hizo a otro periodista, en este caso por miembros, no sabemos exactamente si son policías o del ejército. Esto fue en Latacunga el día de ayer, en las concentraciones que se dieron en favor de ISA. Allí fue un periodista de un medio de comunicación de Cotopaxi. Estas imágenes muestran policías y militares agrediendo a un reportero del medio de comunicación Cordillera de Latacunga, que se encontraba realizando la cobertura de la protesta social en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi. Aquí se ven escenas de extrema violencia y una actitud realmente temeraria de uno de los miembros de fuerza del orden, que intenta patearle con total fuerza y con su vestimenta, con sus botas militares en el rostro al periodista. Excesos tremendos que se están dando y se han dado ya en estos dos primeros días del paro. Quisiera también su comentario sobre estos lamentables hechos que sin duda van a traer responsabilidades en las partes. Bueno, me parece bastante llamativo, lastimoso, reprochable que ciertos policías están teniendo este tipo de excesos en contra de periodistas. Creo que una de las labores más importantes que tienen en este caso los comunicadores en el marco de estas protestas es el de informar a la ciudadanía, y creo que estos hechos son repudiables, y obviamente no quisiera que tampoco pase lo que ya ocurrió en octubre del 2019, que también manifestantes, en este caso, generaron lesiones en contra de periodistas. Recordemos el caso de Freddy Paredes. Entonces yo esperaría... Sí, permítame añadir algo. Hay un comunicado de la policía que reconoce que es uno de sus hombres. Eximimos entonces de este intento de agresión, o de esta agresión al ejército ecuatoriano. La policía señala que ha dispuesto a la Dirección Nacional de Asuntos Internos iniciar un proceso administrativo en el que se determinen responsabilidades sobre este incidente que acabamos de proyectarlo. De acuerdo, y me parece adecuado que la Policía Nacional inicie con los procedimientos administrativos disciplinarios, justamente para establecer responsabilidades, porque muchas veces lo que ocurre es que se hace espíritu de cuerpo y estos casos quedan en impunidad. Yo creo que hay que garantizar los derechos también de los comunicadores, que en estos momentos son importantes porque principalmente son los que nos informan de lo que está ocurriendo en estas protestas. Entonces, al menos yo esperaría que de lado y lado, tanto de las personas que están manifestándose y también de los policías, no ocurran este tipo de violaciones a la integridad, a la vida de quienes están informando a la ciudadanía. Hay otro tema, abogado Benavides, que quisiera rogarle que evacúe usted en cuanto a los alcances que tienen las autoridades para realizar labores que en general se les conoce como de inteligencia. Es público y conocido que el presidente Guillermo Lasso ha hecho un llamado a la comunidad internacional, a los países latinoamericanos en la Cumbre de América, para que juntos se combata a la delincuencia. Habló por allí, parece que incidentalmente, de un plan Ecuador que solicitaría a Joe Biden. Esto aparentemente fue una improvisación. Lo que no fue una improvisación es
un viaje que hizo a Israel. Israel es conocido por distribuir a nivel mundial un software, el software Pegasus, que permite la intervención total y absoluta en todo tipo de artefacto electrónico, teléfonos celulares, tablets, computadoras, etcétera, y ha generado muchos escándalos en el mundo. Leonidas Issa viene desde hace 2 o 3 días argumentando que está siendo espiado, que se han puesto cámaras en las afueras de la CONAIE, que están siendo perseguidos, que hay infiltración, de que sus medios de comunicación están también siendo espiados. La pregunta sería, ¿qué alcances puede tener un gobierno en este tema? ¿Qué es lo que puede hacer en función de temas relacionados con la seguridad del Estado? ¿Qué es lo que no puede hacer en función de los derechos de los ciudadanos? Bueno, recordemos que la inteligencia no es algo novedoso en nuestro país. Recordemos que esto existe desde hace algunos años, y justamente eso es lo que permite prevenir el cometimiento de cierto tipo de delitos, de cierto tipo de ilícitos, y contener aquellos tipos de actuaciones que muchas veces podrían inclusive desestabilizar el Estado de Derecho. Ahora, ¿cuáles son los límites? Y eso sí es importante recalcarlo, estimado Gustavo, porque yo no quisiera que la inteligencia de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, no sea utilizada para perseguir a detractores políticos o irse más allá de la esfera de la intimidad, porque en ese momento ya veríamos que esto no tiene ningún fin legítimo que se pretenda conseguir, porque no es lo mismo que trates de evitar que vayan a explotar una bomba en una plaza por parte de un grupo delincuencial, que ya estés yendo a un tema más personal e íntimo, lo cual podría afectar derechos constitucionales. Pero también recordemos, estimado Gustavo, que muchas de esta intercepción de conversaciones tiene que ser a través de orden judicial. Entonces, no es una cuestión tan deliberada que se hace así nomás de manera discrecional, sino que hay que seguir todos los protocolos, todas las reglas, y obviamente cumpliendo con lo que nos dice el marco constitucional y legal. Lastimosamente, muchas veces esto ha sido utilizado como un mecanismo de chantaje, un mecanismo de persecución de opositores políticos, y no ha cumplido su finalidad, que es justamente prevenir ilícitos y obviamente garantizar derechos de los ciudadanos. Bien, queremos agradecerle, abogado Benavides, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo, Rosana, un cordial saludo para todos. Con respecto a este tema,